Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese hacha? Por amor de Dios, no cometa un disparate. ¿Qué es lo que pasa? Que aterroriza a usted. Buenas noches. Buenas noches, don César. He estado pensando mucho si me traía un hacha tipo Tomahawk, ya sabe usted nuestra querencia por aquello del oeste, o si traía una sierra directamente como la de Jason en la película Viernes 13, Friday the 13th, de nuestra juventud, ¿verdad? Ahora uno ve esas películas y se queda como diciendo, qué inocentones éramos, ¿verdad? Qué inocentones éramos. Totalmente, totalmente. Con el hombre de la motosierra. Siempre mataban a la rubia, ¿verdad? Siempre mataban a Además era una rubia que daba mucha pena que se fuera de este mundo, porque generalmente solía ser una señorita muy dotada, ¿no? Claro, claro. Incluso un poco suelta. No matan al pelirrojo feo, por ejemplo, ¿no? En fin. De hecho tenía un mensaje, porque era como el tema como que mataban a la pelirroja suelta, ¿no? Era un poco lo que nos querían decir a los chavales, como de tener cuidado, ¿no? ¿Por qué vengo hablando de todo esto? Porque se ha adelantado prácticamente Halloween, don César, porque en Reino Unido ya se habla claramente de Viernes de Terror. Viernes de Terror es como se califica. ¿Qué me dice usted? ¿Qué me dice? Viernes de Terror, ese es el concepto que está calando. Yo pensaba que a lo mejor utilizaban los periódicos, ¿no? Algún término como Black Friday, que ya tiene además su componente comercial, pero no, se está hablando de Viernes de Terror en Reino Unido. Ahora mismo hay una ruptura total entre el gobierno de Reino Unido y el Banco de Inglaterra. Fíjense hasta dónde llega el asunto. Comentamos ya que Liz Truss, el gobierno de Liz Truss, había decidido culpar a Kwasi Kwarteng, a su canciller de Hacienda, de los errores en ese presupuesto publicado, que no tenía en realidad ningún error, lo que planteaba era una bajada de impuestos notable a cargo de deuda pública. Comienzan los ataques, como se dicen ahora, ¿verdad?, en los mercados contra la deuda británica. Liz Truss culpa a Kwarteng diciendo, no, esto ha sido el chaval este, ha sido el hombre este que he puesto yo aquí. Culpan al negro, como decíamos el otro día, ¿no? Cuestiona además el tema del color de piel del ministro, que pues está generando debate en Reino Unido, como comentábamos el otro día. Y ahora Kwarteng dice, yo solo no me voy a comer el marrón, que se lo coma el Banco de Inglaterra. Ayer dijimos que parece que tiene bastante sensatez, o sea, no nos vamos a engañar, ¿no? O sea, aquí no le van a cargar el muerto al negro. Este podría escribir un libro como el de Varoufakis. Es decir, podría escribir un libro parecido contando, porque este hombre va a durar poco. De hecho, bueno, ya se está hablando de la posibilidad de que caiga el gobierno completo de Reino Unido, que sería pues el gobierno pues que menos tiempo ha estado, ¿no? Parecen visigodos, ¿no? Porque siempre que hablamos nazi fue España, ¿no? Duramos poco. No sería ninguna desgracia, porque con la Truss, de verdad, el mundo es posible que lo agradeciera. Bueno, The Economist, que es un poco la hoja parroquial del mundo financiero británico, decía esta mañana, este gobierno ha aguantado con vida una semana, tanto como una lechuga en el supermercado. Así estamos. Así estamos en Reino Unido, donde además se está ya empezando a comparar la situación de Reino Unido con la crisis de deuda griega que casi se lleva por delante de la eurozona. Al final nos hemos quedado cortos. Yo llevo viendo datos desde hace muchos días y digo, voy a intentar ser lo más ecuánime posible, que a mí me pierde porque yo sé que Reino Unido tiene muchos problemas desde hace mucho tiempo y ha habido gente, ¿no?, que cuando yo he planteado esto pues me han atacado duramente. Digo, bueno, Lorenzo, tranquilo. Y ahora ya se habla claramente de Viernes de Terror, ¿no? De Viernes de Terror, no solo en Reino Unido, sino también en Estados Unidos, en este caso
jueves de terror, porque acabamos de conocer hace escasos minutos, cuando estamos haciendo este programa, el dato de inflación de Estados Unidos, que constata por lo que ya hemos venido también diciendo, ¿no? Que no se cumplen nunca las previsiones y el dato siempre es peor de lo esperado, con un crecimiento en el mes del 0,4%, en el mes de septiembre. En agosto creció un 0,1% y en julio un 0%. Es decir, no hubo crecimiento, pues ahora repunta esa inflación, dejando la tasa interanual, es decir, comparado con hace 12 meses, en el 8,2%, que está por encima de lo que prevían los analistas. La subyacente, que es la que descuenta los elementos más volátiles, que todo el mundo esperaba confiaba, ¿no? Rezaba para que bajara, no sé en virtud de qué, efectivamente no ha bajado, todo lo contrario, se mantiene donde está. Tengo ahora mismo delante la tabla de las variaciones de precios en la economía de Estados Unidos. El combustible ha subido un 60% interanual. La comida ha subido un 13% interanual. Los servicios de gas a través de tubería, es decir, el gas natural, que como conocemos aquí, un 33%, la electricidad un 15%. Lo cual hace, pues evidentemente, que lo tenga muy complicado el Partido Demócrata, ¿no? Servicios de transporte, también muy ligados a los hidrocarburos, un 14,6%. Todos ellos registran tasas mensuales de incremento, es decir, no solo respecto al mismo periodo del año anterior, sino también en términos mensuales, ¿no? La verdad es que el foco está puesto ahí. Pero vamos a las Islas Británicas porque hay mucha amiga. El Banco de Inglaterra ha tenido que volver a realizar otra intervención de emergencia. Ya van 3 y no iba a hacer ninguna. Sí, no iba a hacer ninguna, sí. Es más, creo que la economía que iba muy mal era la rusa. Bueno, ahora hablaremos de Rusia porque es que hasta The Economist se pone a los pies del departamento económico que dirige la política, ¿verdad? En el Kremlin, con Sergei Glaziev, ahí pues entre bambalinas, ¿no? Que al final es el que más sabe de todos los que hay ahí, ¿no? Sí. Como hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Como hemos comentado en alguna ocasión, no, Glaziev es un genio y mire, hará cosa de una semana, estábamos hablando un amigo mío y con un editor mexicano, un servidor con un editor mexicano, y mi amigo en un momento determinado le dijo al editor mexicano, mira, Glaziev sería premio Nobel de Economía desde hace muchos años si en vez de ruso hubiera sido americano. Sí, es cierto. Y además yo valoro sobre todo la vertiente geopolítica que tiene, que para nosotros los occidentales, fíjese lo que es, ¿no? Hemos llegado a un mundo en el que consideramos a Rusia directamente Oriente, para nada Occidente, ¿no? Cuando en realidad, aunque sea por términos geográficos, pues podríamos considerarlo, ¿no? Es parte de Europa, es parte, claro. O sea, efectivamente, ¿no? A contar, vamos a ver, usted sabe que yo soy... Claro que usted sabe. No, pero yo soy un estudioso y un admirador de las culturas orientales, lo mismo sea la china, que la india, que la japonesa, incluso otras culturas menos relevantes como puede ser la vietnamita, la tailandesa, etcétera. Ese es otro mundo. Y no tiene nada que ver con Rusia. Y incluso sus obras maestras, pues hombre, no son fáciles de asimilar para un occidental, lo mismo si son literarias que si son plásticas. Pero lees a Dostoyevsky o ves el cine ruso y estás en casa. Claro, por eso digo que fíjese, ¿no? A dónde nos han llevado, que incluso yo, ¿no? Que estoy todos los días con esto, pues llego a pensar en Rusia como si estuviera completamente en Oriente, ¿no? Pero a lo que me refería es a que a muchos analistas occidentales, a muchos analistas europeos, a muchos analistas norteamericanos, pues nos sorprende un poco la visión de Glaziev la primera vez que le leemos y luego empezamos a ver cómo van cuadrando muchas cosas. Yo lamento no haberle empezado a leer antes porque hubiera entendido mucho mejor lo que estaba pasando en el Donbass y hubiera entendido mucho mejor cuál era la importancia de Ucrania, ¿no? Y luego, posteriormente, pues ya evidentemente lo hemos sabido a través de ese informe de la Rand Corporation de 2019, pero no solo eso, ¿no? Hay algunos libros, ¿no? Que hablan bien de que hablan con detalle, ¿no? De esa guerra civil en la cual, pues en un momento dado, al final la OTAN empuja a Rusia a entrar, ¿no? Pero evidentemente hay una política, hay económica, en gran medida con decisiones que hemos forzado nosotros con las sanciones, cuando digo nosotros me refiero a Europa, a Estados Unidos, pero que hacen que Rusia esté mejor de lo que muchos piensan. Ahora vamos a entrar en eso, ¿no? Pero le comentaba lo del tercer rescate del Banco de Inglaterra, porque fíjese, al final lo que tenemos es 3 intervenciones en una semana, al mismo tiempo que nos dicen los bancos centrales de todo el planeta que no van a intervenir si hay problemas. Es decir, ¿quién se va a creer esto?
Por eso en Wall Street se están fumando un puro diciendo, sí, ya veréis, en cuanto venga el primer arreón, en cuanto tengamos el primer momento Lehman, la Reserva Federal ya verás cómo se baja del burro. Y esto es un poco como el juego de la gallina. Y se está aplicando ese juego de la gallina tanto en Estados Unidos, la Reserva Federal, como el Banco de Inglaterra. Porque claro, ahora la idea es a ver quién se aparta primero. El juego de la gallina, para el que no lo sepa, pues son dos participantes en ese juego, cada uno va en un vehículo en dirección contraria. Entonces el primero que se desvía pierde, ¿no? Y entonces en ese momento es humillado y se le llama gallina. De ahí viene lo del juego de la gallina, ¿no? Yo durante mucho tiempo no entendía muy bien y resulta que es esa la explicación, ¿no? A esto sabe jugar muy bien, por ejemplo, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez con Bruselas ha jugado a esto. Dice, sí, tú dime que yo haga ajustes, no voy a hacer ni uno y a ver quién es el guapo que no me rescata, que me llevo por delante de la eurozona, ¿no? Rajoy también jugaba un poco a eso, ¿no? En este caso es un juego de la gallina entre el Banco de Inglaterra, por un lado, y el gobierno de Reino Unido por otro, y en el otro juego de la gallina que hay en Estados Unidos es la Reserva Federal, que como siga subiendo tipos, va a provocar un estrangulamiento en los mercados mundiales porque ya no hay liquidez de dólares, todo el mundo quiere dólares, bueno, hasta el punto de que es que el Banco Nacional de Suiza ha pedido a la Reserva Federal que le envíe 3.100 millones de dólares porque no tenía. El Banco Nacional de Suiza. Para que vean hasta dónde llega el asunto, ¿no? Faltan 24 horas para que se cumpla el ultimátum dado por el Banco de Inglaterra a los fondos de pensiones para que saquen liquidez de debajo de las piedras para cubrir las pérdidas producidas por esos derivados que tienen y que han utilizado básicamente para protegerse. Es que fíjense, es que al final las cosas... Un fondo de pensiones que tiene que adquirir activos pues muy seguros, con poca rentabilidad, pero muy seguros, llega un momento en el que tienen tan baja rentabilidad. Por razón natural, ¿no? Claro. Los pobrecitos que no les puedes colocar ese dinero en algo que sea inseguro, ¿no? Claro. Triple A nos decían, recuerda, ¿no? Triple A. Esto es triple A. Me acuerdo. Dice, bueno, esto es un valor seguro, ¿no? De hecho, el concepto de renta fija viene de ahí. Dice, bueno, vas a ganar poco, pero no vas a perder, ¿no? Y esa era la idea. Con una política de tipo de interés normal, es decir, que vaya más o menos ajustada al mercado, aunque haya un banco central que lo vaya manipulando, pero si no te pasas mucho a la hora de bajarlo artificialmente, pues lo normal es que el ahorro a largo plazo se remunere. Es decir, si yo renuncio a consumir hoy, te lo presto a ti, es a cambio de que yo luego pueda consumir en el futuro, pero que pueda consumir más, no menos. Pues claro, si resulta que luego hay inflación y encima el interés que me estás pagando es irrisorio, yo cuando hayan pasado los 20 años me das el dinero y en lugar de comprarme un coche, solo me puedo comprar una raqueta de tenis. Entonces, evidentemente, esa es la distorsión que se produce. ¿Qué pasa? Que tanto los fondos de pensiones como las aseguradoras necesitan realizar inversiones a largo plazo por su propia esencia del negocio, como dice usted, ¿no, don César? Y entonces, ¿qué hacían? ¿O qué han estado haciendo? Dicen, bueno, pues yo compro mis bonos, pero claro, como los bonos tienen un interés tan bajo, lo que hago es contratar derivados poniendo de garantía esos bonos y aquí ya sí que me juego el banco o ya sí que me juego el fondo de pensiones. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que la deuda empieza a bajar de precio, se dispara la rentabilidad, pues entonces tengo que venderlo todo. Tengo que venderlo todo para poder cubrir ese agujero, ¿no? Esa famosa llamada de margen que siempre hemos conocido en hedge funds, en grandes fondos de inversión, y que ahora lo que tenemos es un fondo de pensiones que supone que no tiene que pues invertir en activos de riesgo. Eso es lo que está pasando en Reino Unido. Es decir, mañana, haga lo que haga el Banco de Inglaterra, la solución al problema no va a estar porque no tiene solución. No tiene solución. O dejas quebrar a los fondos de pensiones o quiebra las finanzas públicas británicas. Y en eso están. Fíjense la gravedad de lo que estamos diciendo. Luego ya lo enjuagarán como puedan, o lo enjuagarán, o lo diluirán, o harán lo que quieran, ¿no? Ya se está hablando esta mañana de que Reino Unido puede aprobar 2 nuevos impuestos. Para mantener las rebajas fiscales, apruebas nuevos impuestos y con esto pues lanzas algún tipo de señal al mercado de que la estabilidad presupuestaria es un objetivo claro. Algo se va a tener que inventar Kwasi Kwarteng, que además ha adelantado su plan de reducción de deuda, la presentación del mismo el 31 de octubre. Faltan 2 semanas, Kwasi. Yo no sé si vas a llegar, pero yo no sé si vas a llegar vivo, porque es que en tu partido te quieren matar. Y Liz Truss, para salvar su cuello, entregará el canciller de Hacienda, no tengamos ninguna duda. Pero vamos, ¿quién lo duda? O sea, esto va a acabar en el linchamiento del negro, vamos, lo saben, Sí. lo saben hasta los IDEN.
Sí. Además, los titulares hoy en Estados Unidos también en esta línea iban por ahí. Bloomberg publicaba que el gobierno británico y el ministro de Hacienda se preparan para convertir al gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, en el chivo expiatorio si mañana todo se va al garete. Declaraciones a Sky News, además, que es un poco uno de los medios de referencia, ¿no? Mucha gente lo conocerá porque a lo mejor pirateaba el fútbol y tal, ¿no? Que eso es muy español, ¿no? Pero en Sky News dice, cualquier agitación que se produzca en el mercado después de que el Banco Central retire el apoyo es un asunto del gobernador, o sea, directamente ya poniéndole en la diana, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué sucede? Pues todo el mundo vendiendo bonos británicos, quitándoselos de encima. Algunos se deshacen de ellos porque su objetivo era venderlos en el futuro más caros. Y ante la constatación de que eso no será posible, porque claro, al estar bajando de precio, los ponen en el mercado para limitar sus pérdidas, con lo cual, ¿qué haces? Provocar aún más descensos. Otros venden porque necesitan liquidez para cubrir posiciones de otras inversiones que les han salido rana y donde se han jugado hasta la camisa. Ese es el problema cuando hay que cubrir agujeros que se producen por una mala asignación de derivados. Que de repente el mercado se ve inundado de un montón de activos porque se necesita liquidez. Y se necesita liquidez en un momento en el que no hay liquidez, porque los bancos centrales la están retirando. Y eso es un estrangulamiento, claro. Yo en estos momentos creo que la próxima crisis financiera tiene que venir por este lado. Algo se inventarán, insisto, para que miremos hacia otro sitio. Pero este es el problema ahora, ¿eh? Si la crisis inmobiliaria, crisis subprime y todo esto provocó una crisis financiera y luego una crisis de deuda, aquí tenemos una crisis de deuda importante justo en el embrión, en el núcleo del sistema financiero mundial, ¿no? Estamos hablando de la Citi. Lo cual, dicho sea de paso, se viene anunciando desde hace muchísimo tiempo. O sea, esto es como el cuento del lobo, ¿no? Que nadie hace caso de que viene el lobo y el día que llega el lobo te deja hecho unos zorros el rebaño. El propio Banco de Inglaterra, el vicegobernador, decía hace unas horas, hay un número importante de inversores expuestos a un efecto en espiral. Estamos diciendo que hay una crisis financiera, una crisis de credibilidad de finanzas públicas y también de finanzas privadas, afectando a los fondos de pensiones, afectando a otros activos, en el centro neurálgico de las finanzas mundiales, que no es Wall Street, que es la City de Londres. En realidad, el núcleo es la City. Wall Street es otra cosa, ¿no? Es como se viste el asunto, pero en realidad el núcleo está en la City. Según el Instituto de Estudios Fiscales británico, el recorte de impuestos previsto por Liz Truss y sus muchachos generará un agujero en las arcas públicas de unos 70.000 millones de euros. Y ahora mismo lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda, el canciller de Hacienda, es ver cómo sube impuestos por una cantidad parecida para que pues no retire su anterior plan, lo cual sería un fracaso político evidente, y al mismo tiempo intente cumplir con los mercados. De verdad, el estratega jefe de inversiones de Bank of America, Michael Hartnett, tiene una frase favorita para los mercados que yo creo que es espectacular y que nos viene muy bien. Dice, los mercados dejan de entrar en pánico cuando los bancos centrales empiezan a hacerlo. Es decir, el mercado está asustado, pero si el Banco Central entra en pánico, actúa y rescata y entonces ya los mercados se tranquilizan. ¡Viva el capitalismo! A esto creo que lo llaman capitalismo, neoliberalismo lo llaman incluso. Hace falta valor. Ultraliberal me llamaron a mí una vez. Sí. Ultraliberal. Bueno, teniendo en cuenta que los liberales que imparten dogma y doctrina están todos a sueldo, pues, sí. O sea, ¿qué vamos a decir, no? Mire, me ha cogido usted en este vuelo justo antes, estaba preparando un listado de algunos que están a sueldo de Reino Unido y que vamos a mostrar el próximo sábado en el Gran Reseteo de CesarVidal.tv. Fíjese qué cositas, ¿eh? Yo ya voy comentando. Para suscriptores, si todavía no se han suscrito a CesarVidal.tv, como siempre digo, una ocasión perfecta, vamos a analizar cuál es esa quinta columna, ¿no?, que hay en nuestros países, ¿no? Goldman Sachs predice una caída del 20% en el precio de los bienes raíces comerciales de Reino Unido. Los propietarios de Reino Unido van a ver un aumento del coste de los préstamos de un 75% en el próximo lustro. No hay ninguna cifra que nos diga que el enfermo no se va a morir. Y eso es lo que verdaderamente me preocupa, ¿eh? Porque es que no hay a ningún sitio donde agarrarse. Aún así, insisto, algo se van a inventar, porque no puede quebrar Reino Unido. Evidentemente, algo se van a inventar. Y aquí lo analizaremos, ¿no? Además de Reino Unido, el otro gran protagonista hoy es Estados Unidos, como decía antes, día en el que se ha publicado lo que es el equivalente al IPC español,
el índice de precios al consumo, que sirve para determinar hasta qué punto la inflación de activos financieros y de costes laborales se traslada a la cesta de la compra, ¿no? Primero hubo inflación de activos financieros, doping monetario, los grandes fondos forrándose, el índice SP500 arriba, Wall Street estupendo, Nasdaq batiendo récords, llega la subida de tipos, se produce el efecto contrario, luego ya se trasladan buena parte de esos efectos inflacionarios a costes laborales por la energía, pero no solo por la energía, y finalmente llega la cesta de la compra, y cuando llega y ya no hay remedio. Nos decían los banqueros centrales, esto no se preocupen, esto es coyuntural, esto va a pasar. No se preocupen, hay un poquito de inflación, pero bueno, el riesgo está en la deflación. Y algunos decíamos, cuando llega la cesta de la compra ya no hay solución. ¿Qué haces? ¿Intervenir precios de la comida? ¿Intervenir precios de la energía? ¿Qué es eso en lo que están? ¿Que solo genera más problemas? No, hay que detener la espiral antes. Había que haber subido tipos de interés hace mucho tiempo. Y ahora a lo mejor se pasan de frenada, ¿no? Como decíamos en el programa de ayer. De hecho, las cifras de inflación de hoy, ya estoy viendo los primeros titulares, acaba de salir el dato y ya prácticamente todo el mundo da por descontado que la Reserva Federal va a tener que subir los tipos de interés al menos otro 0,75% y algunos pues ya hablan de los 100 puntos básicos en esa próxima reunión del Banco Central, ¿no? Ayer precisamente se publicaron las actas del último encuentro del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal que revelan cómo hay consenso en la institución para seguir subiendo tipos aunque haya recesión. Entonces, la idea es que alcancen su máximo en 2023, pero con una tasa del 4,6% de los tipos de interés en Estados Unidos. Ahora están en el 3,25. Es decir, todavía queda subida, ¿eh? Hasta el 4,6. Y si las familias están pagando ya un interés hipotecario del 7% en Estados Unidos, pues cuando se vaya los tipos al 4,6, ¿qué va a ocurrir? Por eso digo que en Wall Street se están fumando un puro ahora mismo pensando que no va a ser capaz, Powell. No se creen que la Reserva Federal vaya a seguir subiendo tipos hasta el 4,6. Y eso es otro elemento más de riesgo, porque evidentemente si el mercado ya no cree al Banco Central, que es al final el que marca, es como el director de orquesta, ¿no? Para que la gente lo comprenda, ¿no? Nosotros vamos, imagínense, vamos a un concierto, ¿no? Y entonces en el concierto el director de orquesta es el Banco Central. Es el que tiene la partitura delante. Otros escriben la partitura, ¿eh? De eso hablaremos otro día, ¿no? Pero el director interpreta esa partitura y luego los propios músicos son los que la tocan. Los músicos es el sector financiero, fundamentalmente, gestoras, fondos y bancos, ¿no? Y los que pagamos la entrada somos nosotros. Y muchas veces tocan mal, ¿verdad, César? Pues esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, si el director dice una cosa y los músicos no le creen, al final ya sabemos cómo va a salir la función, ya sabemos cómo va a salir la obra. Pues en eso estamos, ¿no? El pasado 21 de septiembre, que fue la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, la Reserva Federal, elevó la tasa 0,75%, lo que es 3/4 de punto a un rango, como digo, de entre el 3 y el 3,25 y quieren subirlo al 4,6. Según la Reserva Federal, ahora mismo estamos en el nivel más bajo de lo que podría ser un territorio restrictivo. Esto lo traduzco al cristiano. Lo que dice la Reserva Federal es, ya hemos subido tipos hasta el momento justo en el que podemos crear una recesión nosotros. Si seguimos, creamos la recesión nosotros, o la aceleramos, o la catalizamos. Por debajo de esta cifra ya estaríamos hablando de una política monetaria expansiva. Hay que quedarse con estos mensajes, sobre todo para intentar determinar cómo va a ser esa nueva normalidad de la que hablaba Jerome Powell hace unos días, en la cual vamos a tener inflaciones del 4, 5, 6%, y nos va a decir el Banco Central que no está tan mal, que se puede controlar manteniendo los tipos en un rango cercano al 3%. Es un nuevo mundo monetario que no sé si aguantará mucho, porque, como digo, hay problemas de liquidez de dólares. La gente necesita dólares y mientras que mantenga la Reserva Federal esta política, pues habrá tensiones importantes que acabarán volviendo a Estados Unidos como un boomerang, ¿no? Y en el sector bancario, como anticipamos aquí, los grandes gigantes de la inversión han tapado los problemas de Credit Suisse para que no se hable de su situación y llegue la presentación de resultados en la que expondrá su plan de reestructuración, ¿no? Nadie habla de ello, pero los problemas siguen siendo los mismos. Hay un informe de Goldman Sachs que eleva hasta 8.000 millones de euros el agujero en el balance que tiene el banco suizo, ¿no? Esta es la versión maquillada, ¿no? Un poco, y edulcorada de lo que está ocurriendo. Me refiero a la de Goldman, no a la que estoy haciendo yo, que es bastante cruda. Y bueno, pues por algo nos escuchan, ¿no? Porque aquí exponemos lo que hay sin demasiadas alaracas, ¿no?
El rescate ha comenzado ya. No solo de Credit Suisse, sino de todo el sistema bancario suizo, como lo oyen. Porque UBS tampoco está para tirar cohetes. Como hemos dicho antes, los bancos centrales están empezando a entrar en pánico. Primero fue el Banco de Japón. Bueno, no es para menos, ¿eh? O sea, vamos a ser realistas, no es para menos. Es ese territorio desconocido, ¿no? Del que hemos hablado en alguna ocasión. Es una expresión, la del territorio desconocido para la banca central, que no es mía, que a mí me dijo un muy alto funcionario del Banco Central Europeo. Estamos entrando, Lorenzo me dijo, en territorio desconocido. Ustedes imagínense que van a llevar a sus hijos a una excursión escolar y están esperando la parada del autobús y llega el autobús, se suben todos los niños, se sube el profesor y entonces ustedes le preguntan al conductor que si les puede decir a dónde va. Dice, pues no lo sé, yo voy a territorio desconocido, yo saldré y ya veré dónde llego. Y ustedes le dejan a su hijo dentro o lo cogen de las orejas y lo bajan. Esta gente es la que está al volante y dicen que están en territorio desconocido. Pues por favor que alguien les regale una brújula. Es que si el Banco de Suiza está pidiéndole dólares a la Reserva Federal, ¿qué está pasando en las cañerías del sistema que no nos cuentan? Como digo, el problema no está tanto en los balances de los bancos, que también, sino en la lucha por los dólares, que al estar revalorizándose además por esas agresivas subidas de tipo de la Reserva Federal, provocan problemas no ya en las entidades financieras nacionales, sino en los propios bancos centrales. Yo de verdad, la Reserva Federal tiene que salir y decir que va a garantizar los dólares a los bancos centrales de todo el mundo si quiere seguir subiendo tipos sin que haya problemas más serios, ¿no? Claro, hay muchos extranjeros, mucha gente de fuera de Estados Unidos que han comprado activos denominados en dólares por su mayor rendimiento, evidentemente, ¿no? Esto lo comentamos también cuando empezó la Reserva Federal a subir tipos. Si la Reserva Federal sube los intereses de referencia, en Europa no, ¿qué hace el dinero? Irse a donde le da más rentabilidad, donde le da más interés. Pues se va de Europa a Estados Unidos. Y vimos pues, una bonanza del mercado americano tremendo, ¿no? Y nos decían, ¿lo veis? ¿Cómo no tenéis ni idea de economía? ¿Lo veis cómo subiendo tipos al final lo que hace es atraer capital? Sí, atraer capital estupendamente, ¿no? Y compran esos activos denominados en dólares, por esa seguridad también, ¿no? Que da Estados Unidos, por esa perspectiva también de beneficios más brillantes que la mayoría de los mercados, sobre todo si eres el país que más se beneficia de la guerra de Ucrania. Pero ¿qué pasa? Que una gran parte de esas compras de dólares, ¿cómo se han cubierto? Con monedas locales. Con el euro, con el yen, a través del mercado de derivados. Y otra vez tenemos aquí el mercado de derivados, el juego de los papelitos. Porque para cubrirte te pones en corto con el dólar y si el dólar sube, ¿qué haces? Cuando los contratos se renuevan, los inversores tienen que pagar más en su moneda local si el dólar sube. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que tienen que vender activos en otros lugares para cubrir la pérdida. Y por eso hay olas de ventas masivas. Esto es una maquinaria, gestionada además en buena medida por máquinas, por algoritmos, ¿no? Da un mal miedo esto, ¿verdad? Yo sigo teniendo una pregunta sin responder. Cuando llegue ese momento, ¿parará la Reserva Federal, don César? Pues está por ver, ¿eh? Está por ver. Ellos dicen que no, ¿eh? Juego de la gallina, otra vez. A ver quién se aparta primero. Y hablamos también hoy de Rusia, ¿no? Economía que ha aguantado el golpe de las sanciones occidentales, algo que ya planteamos aquí cuando comenzó el ataque económico al Kremlin. También provocó que muchos analistas y analistas nos dijeran que éramos propagandistas de Putin, que cobrábamos en rublos y todo tipo de majaderías, alimentadas también por grupos de acosadores que guardan en sus entrañas un pequeño Hitler con bigotito y todo. Suelen trabajar para think tanks de habla inglesa. Resulta que ya hasta la revista británica The Economist admite lo que es una realidad plausible. Cito textualmente el titular de The Economist hoy. Mientras Europa entra en recesión, Rusia sale de ella. ¿Cómo se queda usted, don César? Bueno, yo no me sorprende, pero me imagino que algo tendrán que inventar ahora de todo esto. Me imagino que después de una noticia así habrá quien dicho, bueno, pero no dirá usted que Putin no ha invadido Ucrania. ¿Quién es el invasor, verdad? Que es uno de los argumentos absolutamente necios, pueriles y estúpidos que dejan de manifiesto el nivel mental de esta pobre gente. Bueno, sí, que no se enteran, no han analizado un poco, ¿no? Lo que pasa ahí desde el Maidán hasta nuestros días. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es decir, cualquier persona, incluso que nos escucha, que yo sé que nos escuchan y que no están de acuerdo con ese planteamiento
de verdad, analicen ustedes por su cuenta lo que sucede en el Maidán y lo que pasa después en la zona del Donbass y luego ya pues saquen ustedes las conclusiones que consideren oportunas, ¿no? Exacto. Es que en ese sentido es muy difícil, incluso datos de la ONU, ¿no? Planteando cómo se han estado allí masacrando civiles, ¿no? Miles de civiles, según datos de la propia ONU, ¿no? Este titular del The Economist, ¿a qué venía? Pues viene a que el Fondo Monetario Internacional ha revisado al alza el crecimiento de la economía rusa. A mí me ha sorprendido mucho el titular porque en realidad Rusia no ha salido de la recesión, como nos dice The Economist. Rusia todavía sigue en recesión. De hecho, la economía rusa este año se va a contraer un 3%, ¿no? Un 3,4%. Claro, que es que lo que nos decían, entre ellos el Fondo Monetario y The Economist, es que la caída iba a ser del 8,5%. Y hay una diferencia notable entre caer un 8,5 y caer un 3,4. Porque si con la que hemos liado en Occidente, si con la que hemos liado en Europa, pegándonos varios tiros en el pie, ahorcándonos con la soga verde, rompiendo lazos con un aliado económico fundamental, ya no entro en lo político, sino económico, con 8 paquetes de sanciones y que lo único que hayamos conseguido, entre comillas, cuando digo nosotros, es que la economía rusa se contraiga un 3%, ¿pero de qué tipo de broma es esta? Efectivamente, el banco Goldman Sachs elabora un indicador de actividad actual. Olvídense de las previsiones del Fondo Monetario. Olvídense también de las propias estimaciones y cifras macroeconómicas que da el gobierno de Rusia. No nos dicen que todo es falso. Muy bien, olvídense de todo eso. Goldman Sachs, indicador de actividad actual, que aquí hace una fotografía indicando cómo van las economías de un mes a otro. Los datos, cito textualmente, indican que la actividad rusa es bastante más animada, emplean esa palabra en inglés, es decir, que está mejor que la de los grandes países europeos. El indicador de gasto elaborado por el banco Sberbank se tambaleó notablemente tras el decreto de movilización, es decir, cuando ya en Rusia empieza a decir, oye, si se mete la OTAN a lo mejor aquí tenemos que cambiar de estrategia, pero desde entonces ha vuelto a subir. La producción de la industria automovilística, que hace unos meses era prácticamente nula, también se ha recuperado, lo que indica que los productores han conseguido abastecerse fuera de Occidente, forzando, como siempre hemos dicho, un cambio en los mercados que era necesario hacer y que ahora Rusia pues, ha hecho en este caso de la necesidad virtud. En términos de dólares, es decir, al cambio con el dólar, las importaciones mensuales de bienes de Rusia superan la media del año pasado. Es decir, no solo está vendiendo fuera energía fundamentalmente, sino que está importando. Todos estos datos aparecen en el artículo de esta mañana del The Economist, para que se den cuenta de la bajada de pantalones de cómo está la cosa. No, bueno, la bajada de pantalones o finalmente el reconocimiento de lo que hay, porque como decía el Tavarish Lenin, los hechos son testarudos. Sí, yo de verdad me he quedado muy sorprendido del tono del artículo y de cómo estaba enfocado. De hecho, sospecho, y como yo sospecho, seguiré investigando, ¿no? Pero algo prepararán cuando empiezan a plantearnos este mensaje ahora, ¿no? Pues yo creo, vamos a ver, aquí yo me imagino que en estos momentos tiene que haber un enfrentamiento de distintos puntos de vista, pero a mí me parece obvio que desde hace bastante tiempo hay un grupo de personajes en la élite que dice a Zelensky hay que lanzarlo por la borda. Tenemos que acabar con toda la historia de las sanciones con Rusia y aquí tenemos que llegar a algún tipo de statu quo porque esto nos está causando un daño que encima es mayor que el que le está causando a Rusia. Sin embargo, la otra facción quiere la Tercera Guerra Mundial. Entonces, claro, la otra facción quiere que vayamos a una guerra nuclear. O sea que la cosa es de cuidado y quien me cuentan que está verdaderamente en pánico es Zelensky. Y está verdaderamente en pánico porque las pérdidas militares que ha tenido son verdaderamente salvajes, pero salvajes. Se calcula que por cada baja que ha causado a los rusos él ha tenido 4 o 5. Y en medio de esa situación, pues el temor de Zelensky es que no le dé tiempo a subirse al avión antes de que le den el golpe o se caiga su avión o cualquiera de estas cosas. O sea, Zelensky ahora mismo está en una situación de pánico. Esto no lo digo yo, lo dicen especialistas muy serios que han trabajado durante muchos años en Ucrania y que no son rusos. Bueno, de hecho no es ninguna locura porque el guión que acaba de plantear usted, don César, ya se ha repetido en otros momentos de la historia, en otros momentos de la historia. Claro. No es nuevo, ¿no? Suele acabar esto así, ¿no? Lo que en algunas ocasiones te vas con un avión lleno de billetes, ¿verdad? Y en el otro, pues a lo mejor tu avión se estrella, a lo mejor cuando va por el Báltico, ¿no?
siendo además el presidente. Si tienes suerte, llegas a Miami con los maletines llenos de billetes de dólares, ¿no? Que fue lo que pasó con Batista, por ejemplo. Pero claro, Cuba estaba muy cerquita de Miami, ¿no? Y seguramente ya había una parte del dinero que se lo había llevado, ¿no? Y si tienes mala suerte, pues te pasa como en Ngo Dinh Diem, en Vietnam, y los propios americanos que te han colocado como presidente y que te han paseado como Estados Unidos, como gran defensor frente al comunismo, te dan un golpe y te matan. O sea, sí, así todo depende de la suerte, ¿eh? Es importante también comprender que hay muchas expectativas, muchas esperanzas por parte de mucha gente que considera que cuando se acabe el conflicto, la guerra, como queramos llamarlo, que va a haber una cierta vuelta de las aguas a su cauce. Bueno, que se quiten esto de la cabeza. Es decir, ayer el Fondo Monetario decía, la crisis energética, especialmente en Europa, no es un shock transitorio. El realineamiento geopolítico del suministro de energía derivado de la guerra de Rusia contra Ucrania será amplio y permanente. Amplio y permanente. Y dice, el invierno de 2022 será difícil para Europa, pero el de 2023 será probablemente mucho peor. Pues qué gran alegría. Yo me imagino que esa gente que estos días de atrás se mofaban del frío que hacía en Alemania y te decían que con 14, 15 grados, vamos, ellos iban prácticamente en pelota por la calle en Berlín, pues si de verdad viven en Alemania y viven este invierno y el que vienen, espero que por lo menos reflexionen un poco en las majaderías inmensas que han proferido durante las últimas semanas. Bueno, antes hablábamos de una inflación del 8,2 diciendo que era un golpe tremendo para Estados Unidos. Es que esta mañana también hemos conocido el dato de inflación de Alemania, es del 10%. Es el nivel más alto de los últimos 70 años, ¿eh? Sí, y además, para eso los alemanes, vamos a ver, no es que al americano de turno le guste la inflación o no le dé importancia o no se acuerde de la madre del presidente Biden cada vez que tiene que ir a comprar gasolina. Todo eso pasa. Pero los alemanes sufren, y no es sin razón, una auténtica angustia ante la idea de la inflación, porque ellos saben en qué acabó la inflación entre guerras en Alemania. Y esto es algo que los alemanes lo viven con más preocupación que nadie, e insisto, es comprensible en términos históricos. O sea, el malestar en Alemania pues tiene que ser un malestar muy acentuado ahora mismo. Bueno, no se pierda el último cambalache, el último trueque, precisamente entre Alemania y Francia. Francia ha comenzado a enviar gas directamente a Alemania para aliviar la crisis, a cambio de que Alemania le mande electricidad. O sea, fíjense cómo está el asunto. ¿Y por qué le tiene que mandar gas a Francia a Alemania? Evidente, ¿no? Porque no tiene ya el ruso y los franceses tienen gas. Pero no decimos que el MidCat no se ha hecho y que hay poca conexión con España y que el tubo no puede llevar mucho gas. Es que los estadounidenses, Estados Unidos está mandando el gas natural licuado fundamentalmente a Francia. Nosotros pensábamos que iba a enviarlo fundamentalmente a España porque tenemos muchas plantas regasificadoras. Por eso Francia no quiere que haya un MidCat, porque él quiere que le manden directamente el gas natural licuado a él. Y luego él ya repartirlo, ¿no? El que parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿no? Y además sacas pecho y dices que fíjate, estás salvando a Alemania. Francia podría estar produciendo electricidad a mansalva, tiene los reactores parados. El otro día hacía una pregunta retórica, decía, ¿no será por falta de combustible, no por problemas de mantenimiento? Efectivamente, no tiene uranio en Francia. Hoy ya podemos decirlo, porque ya ha salido publicado y ya hay confirmación oficial. Entonces le está pasando Francia gas a Alemania y Alemania le está dando electricidad que entiendo que generará fundamentalmente en centrales de ciclo combinado quemando ese gas. Es decir, a través de un gasoducto que conecta a los dos países y que tradicionalmente se utilizaba para el transporte en sentido inverso, pero que fue adaptado ante la crisis energética después de la intervención rusa en Ucrania, con aquel proyecto denominado Solidaridad Europea sobre la Seguridad Energética. Así que fíjase cómo está la situación en estos momentos en el centro de Europa, ¿no? Y luego hay una noticia que me extraña mucho, digo, esto lo tengo que comentar con don César porque no soy capaz de encontrarle yo el cuadro para poder analizarla y simplemente la voy a dar, ¿no? Rusia ha anunciado que va a cooperar con Marruecos en materia de energía nuclear con fines pacíficos. Yo de verdad... Bueno, de verdad esto es algo... O sea, vamos a ver. Si los marroquíes se le mueven ya a Estados Unidos, es que estamos cerca del fin del mundo.
Yo no sé si lo ha hecho Rusia para tocar las narices, que esto también es muy de Putin, ¿no? Bueno, no me cabe la menor duda, ¿no? Dice, vamos a ver si metemos cizaña ahí, ¿no? Evidentemente Marruecos es un aliado de Estados Unidos, como bien sabemos en España, ¿no? Muchas veces en contra incluso de los aliados otanistas, entre los cuales pues nos encontramos, ¿no? Vamos a ver, la iniciativa de Moscú no se ha concretado en nada, ha sido un anuncio. Ha aparecido publicado en algunos medios españoles, yo mido la fuente original, ha aparecido en la agencia TASS, la agencia rusa, una agencia que es la agencia pública rusa, a la que no podemos acceder desde España si no nos la buscamos con algún tipo de VPN, con algún tipo de estrategia para poder utilizar el ordenador como si no estuviéramos viviendo en la Alemania nazi o en la Rusia comunista. La agencia TASS es la agencia oficial. ¿Y por qué no puedo entrar yo a ver lo que pone igual que la agencia EFE? Ah, no, porque estamos en guerra. Ah, estamos en guerra, pero no eran los ucranianos. Pero bueno, yo me las he apañado, he ido al teletipo original y ahí dice que Moscú y Rabat se disponen a firmar un acuerdo en materia de cooperación nuclear, como digo, con fines pacíficos. Normalmente cuando vas a hacer bombas no lo dices, que podría desembocar en la construcción de una central nuclear. Mire, como los rusos pongan una central nuclear en Marruecos, a más de uno ya le da... Ahí puede cundir el pánico, primero en Francia, porque la France-Afrique evidentemente anda muy mal. O sea, Sí. esa es la primera cuestión. La France-Afrique anda muy mal, muy mal, muy mal, ¿eh? Pero por parte de Estados Unidos, por Dios, si Trump cometió la inmensa villanía de aceptar la ocupación del Sáhara por Marruecos y ahora va a Marruecos y te pone los cuernos con Putin, o sea, es que... Mientras se pelean con Argelia y te la lían con Argelia y tiene que ir Estados Unidos a tranquilizar a Argelia. Todo esto tiene un origen en una publicación el miércoles de un decreto de 15 páginas firmado por el primer ministro ruso, por Mikhail Mishustin, que ratifica a su vez un memorándum que se firmó ya en 2017 entre la Federación Rusa y el Reino de Marruecos. Por eso a mí me suena esto un poco, intento, ¿no?, de meter el dedo en el ojo, porque esto será alguna cosita vieja que tenían por ahí. Evidentemente es muy difícil que esto se concrete en nada. Pero bueno, ahí hay un documento que establece la cooperación entre la Corporación Nuclear Rusa Rosatom y el Centro Nacional para la Energía Nuclear y la Ciencia y la Tecnología marroquí, con los que se lleva muy bien Ana Palacio, es ministra de España, y también pues lobista de los intereses del Deep State galo francés, que están también en África. Y aspirante al Deep State americano, o sea que me imagino que debe tener un disgusto ahora mismo Ana Palacios en el cuerpo, pero vamos, disgusto gordo, ¿eh? Que llame por teléfono y que pida explicaciones, ¿no? A ver si alguien se las da, ¿no? En España, la verdad es que por la zona ahí tenemos una buena noticia. Lo apuntaba el otro día por encima, que el gas argelino en principio va a seguir llegando. Más caro, pero va a seguir llegando. En este sentido, nos podemos escapar parcialmente de la crisis energética. A ver, entiéndanme. No es que no vayamos a escapar, sino que el impacto puede ser inferior al que puedan sufrir los países del centro de Europa, porque aunque paguemos el gas más caro, el gas argelino siempre va a ser más barato que el gas que nos vende Estados Unidos. Entonces, si conseguimos, entre otras cosas porque viene por un tubo y ya está, no hay que meterlo en un barco, regasificarlo, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros conseguimos en España tener ese suministro asegurado, aunque sea un poco más caro, bueno, pues esto nos dará cierta tranquilidad, entre comillas, sobre todo a la hora pues, de asegurarnos llegar al final del invierno con suficiente gas y ya de cara al año que viene, porque esto es lo que se está planteando realmente, no solo este invierno, sino el que viene, ¿no? Así que en ese sentido, el suministro está garantizado. Está garantizado en 2022. Yo he estado mirando un poco los detalles. En 2023 no está tan claro. Seguramente vuelvan a pedir más dinero y habrá que dárselo. Recordemos que el preciado hidrocarburo llega a nuestro país desde Argelia a través del gasoducto Medgaz, que está gestionado por Sonatrach, la argelina Sonatrach, y una sociedad formada por BlackRock y Naturgy al 50%. Se llama Medina. Qué bonito, ¿verdad? La sociedad se llama Medina, en honor, evidentemente, al profeta, ¿no? Ya les aviso de que Larry Fink, el de BlackRock, no apareció por ningún sitio. En la foto del acuerdo con Argelia, este hombre pues está... Aunque hoy ha presentado resultados BlackRock y ha perdido 2 billones de dólares en patrimonio. Pobrecitos, ¿verdad? Pobrecitos BlackRock, que ha perdido 2 billones y el beneficio se ha reducido un 16%. Dijimos que iba a haber malos resultados financieros en Estados Unidos y ha empezado la fiesta. Seguramente sean los peores resultados financieros trimestrales desde la crisis de 2008-2010.
Veremos si finalmente se cumple esa previsión, pero tiene toda la pinta, ¿no? Y bueno, y aquí en España, pues propaganda Sánchez, ¿no? Ha salido esta mañana a decir que va a entregar 3.000 millones de euros a las familias para que ahorren energía y tal. Esto no se lo cree nadie, de verdad, ya, señor presidente del gobierno. O sea, ¿por qué prometen ustedes dinero que no existe, que no llega nunca? Se mete uno un poco a ver el detalle y dice, ¿qué va a entregar? ¿Un cheque a cada familia? No, no va a entregar. Lo que dice es que va a apuntalar el bono social. Pero si el bono social lo estamos pagando los consumidores, señor Sánchez. El bono social es unos consumidores pagándole la luz a otros. Dice, no, es que voy a subir la ayuda media a los hogares vulnerables, pero ¿esto quién lo va a pagar, señor Sánchez? Pues nosotros. Los mismos que estamos viendo cómo las facturas de la luz, las facturas del gas, vienen subiendo de una manera estratosférica, ¿no? Ahora están llegando las subidas del precio del gas, renovaciones de contratos. Hay algunos que directamente se van a la ferretería, se compran una cuerda y se cuelgan en el salón después de ver la factura, ¿no? Y no engañan. Y si decíamos también hace unos días que los bancos habían ya llamado a la puerta de Calviño y le habían dicho, Nadia, danos una manilla que nos van a dejar de pagar las hipotecas. Pues ahora ya se está planteando congelar durante 12 meses las hipotecas para que no suban las cuotas. ¿Esto luego quién lo va a pagar? ¿Sabe usted, don César, no? Hombre, los queridos niños de toda la vida, claro. Ha salido CaixaBank diciendo, no se preocupen, nosotros congelamos las hipotecas durante un periodo de 12 meses para quienes tengan problemas. ¿Por qué hace esto CaixaBank? Porque CaixaBank, uno de sus mayores accionistas, es el Estado español. Porque recordemos que CaixaBank se le entrega a Bankia y el Estado español estaba en Bankia, con lo cual al final Nadia Calviño está decidiendo lo que hace CaixaBank. Igual que Bankia decía que nos quitaba las comisiones cuando estaba participada por el Estado. Esto al Banco Central Europeo no le gusta un pelo, ¿eh? Así que cuidado con lo que hace Nadia, que se está jugando el puesto futuro, ¿eh? Pero es normal que los bancos estén asustados, ¿no? Otro dato está mal. Vamos a ver, lo que pasa que fingen también el no estar asustados, que eso es otro cantar, pero claro que es normal que estén asustados, vamos. Yo que voy a las ruedas de prensa de presentación de resultados y a todas estas cosas, ¿no? Me siento en una esquina. Antes preguntaba mucho, ahora ya no. Ahora ya simplemente no, pues me río un poco, ¿no? Por dentro, ¿no? Te dicen, la morosidad está controlada. Nunca ha habido menos volumen de impagos. Tenemos suficientes provisiones para asumir cualquier escenario de riesgo. El Banco Central Europeo nos ha hecho test de resistencia y hemos salido estupendamente. Acaba la rueda de prensa y entonces llaman a Nadia Calviño y le dicen, oye, vamos a ver si podemos crear un plan para salvar las hipotecas y, por favor, a ver si me puedes renovar los créditos ICO, porque es que me está quebrando todo el negocio. Es así. Es así, son las dos caras, ¿no? Esta mañana hemos conocido un dato. Las insolvencias empresariales han crecido un 90% en septiembre respecto al mismo mes del año pasado. Insolvencias que crecen un 90%. Esto es una barbaridad, es que es una barbaridad eso. Esto es duplicarse la cifra directamente. Es que es alucinante. Es verdad que ha habido una reforma de la ley concursal, de la ley de insolvencias, que también provoca que se vayan presentando insolvencias que antes no, y es que antes estaba prohibido quebrar. Ya se recuerda, don César, que decidió el gobierno que no quebraba a nadie, ¿no? Bueno, pues ahora, cuando quiebren, será en el peor momento, como también anticipábamos, ¿no? Antes se me ha olvidado comentar una cosa cuando hablábamos de Europa que también es relevante, Noruega. Cuando estallan los gasoductos Nord Stream, dijimos, Noruega está con la mosca detrás de la oreja porque como ellos saben que es muy posible que haya sido la OTAN, va a haber respuesta rusa. Claro. Y si hay respuesta rusa, va a ser Noruega, porque nosotros somos los que hemos hecho un gasoducto directo a Polonia, muy bonito, no muy barato, pero muy eficiente y que precisamente se inaugura el mismo día de los atentados de Nord Stream, ¿no? Bueno, pues se acaba de informar Noruega que tiene problemas en el gasoducto y que hay algún tipo de fuga, algún tipo de incidente, que es normal, dicen ellos, pero que efectivamente hay una amenaza. Están muy asustados. Dijimos ayer que la guerra ha entrado en un momento distinto, en un siguiente estadio, en una siguiente fase. Ahora ya se están destruyendo infraestructuras. Europa está al límite después de las explosiones de Nord Stream y la propia Bloomberg nos indica que Noruega está preocupada, aunque Shell, empresa de referencia en el sector, dice que los flujos de gas de Noruega son normales después de esa amenaza. Así que cuidado con Noruega, que también nos puede dar
iba a decir tardes de gloria, ¿no? En este caso malas noticias. Tardes de gloria a lo mejor les da a algunos que siguen confiando en Polonia como elemento fundamental de la integración europea, ¿no? Y me voy a despedir con una buena noticia, don César. Es posible que los hidrocarburos, los combustibles fósiles, no se hayan terminado. De hecho, hay muchas en una luna que se llama Titán. ¿Sabe usted, no? Lo de Titán, ¿no? Y el petróleo. Sí. En Titán, Titán, estamos hablando, la nave Cassini de la NASA llegó a Titán y descubrió que Titán contiene 40 veces más hidrocarburos que todos los pozos de petróleo de la Tierra juntos. Estoy hablando de una luna de Saturno, por si alguien anda despistado. Está en las profundidades de los mares, ¿no? Así que a todos esos que hablan del peak oil, pues no hay ningún problema. Se mandan unos cohetes a Titán, ¿no? 40 veces más hidrocarburos que todos los pozos de petróleo en la Tierra, ¿no? Fíjense hasta dónde me tengo que ir para encontrar una buena noticia. Fíjense hasta dónde tengo que bucear en el espacio para encontrar una buena noticia. Pero claro, yo estaba aquí preparando el programa, digo, vamos a terminar con esto que es muy bonito, ¿no? Ya hablamos un poco del espacio y tal. Pero digo yo, pero si en Titán hay hidrocarburos, hubo vida, ¿no? ¿Hubo vida en Titán? ¿Hubo dinosaurios en Titán? ¿Van a venir los habitantes de Titán a establecer buenas relaciones? Fíjese, esto es una broma, ¿no?, que quería hacer, pero para plantear una tesis que está muy en boga últimamente, que es una teoría, la teoría abiótica, que consideran que en realidad el petróleo, los hidrocarburos, no se formaron por entidades vivas, es decir, a partir de restos fósiles de vegetales y animales, sino que tendrían su origen en fracturas que se habrían producido en la Tierra y que en realidad estarían por debajo del subsuelo y que esos hidrocarburos naturales habrían sido resultado de un proceso inorgánico en el que solamente intervinieron el carbonato de calcio y el agua, que a una alta presión y altas temperaturas, bajo la corteza terrestre, pues terminan saliendo, ¿no? Esto también es un poco lo que se plantea en torno al famoso cráter, ¿no?, mexicano, que algunos consideran que es el que extinguió a los dinosaurios, ¿no? El meteorito famoso de Chicxulub, ¿no?, que impactó en el planeta Tierra, lo que es ahora la península del Yucatán, básicamente, ¿no? Y ahí ha habido estudios científicos que plantean esto. Imagínese si esta gente tiene razón, que yo no lo sé, evidentemente, estamos hablando de estudios científicos preliminares, pero si esta gente tuviera razón, ¿qué van a hacer todos aquellos que nos siguen diciendo que los hidrocarburos se acaban y que hay que ir a otro modelo? ¿Se tendrán que meter debajo del hielo? ¿Se tendrán que meter debajo de las fracturas terráqueas? ¿Qué tendrán que hacer, don César? Pues en fin, ya lo veremos. Esto al final van a aparecer los aliens y nos van a decir lo que tenemos que hacer, que seguramente es obedecer lo que haya decidido Guillermito Puertas y Jorgito Soros. Ojo que en Arabia Saudí se han hecho estudios en campos petroleros y se ha descubierto que justo donde están los campos había habido fracturas, ha habido fallas, ha habido grietas en la roca profunda, causadas también por el mismo meteorito del que hablábamos antes, que debió ser un pepinazo, don César, tremendo, y que creó un flujo de líquidos y gases hacia las profundidades de la Tierra, pues dando lugar a esos yacimientos. Sería interesante saberlo, cambiaría el paradigma, y esto pues también pues acabaría, ¿no?, con esa tesis que prácticamente sobre todo desde el siglo XIX, desde la Standard Oil de Rockefeller, a mediados del siglo XIX, pues se implantó una visión del petróleo que a lo mejor no es la correcta, ¿no? Hay un cierto consenso en que sí, efectivamente, son los combustibles fósiles, eso nos enseñaron en el colegio, pero he querido comentar esto porque me pareció interesante y también pues para intentar acabar con una sonrisa, porque menuda tela. Viernes de terror, me voy a poner aquí mi careta, mi máscara de hockey, mi sierra mecánica y voy a intentar no salir a la calle porque seguro que me pasa algo, César. Bueno, no se lo tome usted tampoco así. En fin, vamos a ser más optimistas. Bueno, un abrazo muy fuerte y hasta mañana, Dios mediante. Un fuerte abrazo, hasta mañana, don César.